¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Nuevamente es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy el tema o del mes, este mes, el tema que vamos a desarrollar es sobre una iglesia viva. Y en este tema de iglesia viva hay algunos subtemas que se desprenden o lo que nos marcan la pauta de lo que sería o los requisitos o las fortalezas de una iglesia viva. Ese sería el término, las fortalezas de una iglesia viva. Y por ejemplo hemos estado viendo el domingo pasado una de esas fortalezas que es la palabra que transforma vidas, es decir, la enseñanza apostólica, la palabra de Dios, la Biblia en sí y todo lo que involucra la sana doctrina. Hoy lo que vamos a ver es la comunión que fortalece nuestra identidad, que tiene que ver con la ayuda, con el común entre nosotros. También vamos a estar viendo la adoración que exalta a un Dios vivo y por último la evangelización que salva. Algo entre paréntesis para decirles, miren, hoy vamos a ver la comunión que fortalece nuestra identidad. Les digo que estos 25 minutos que tratamos de hablar todo lo que los domingos lo hacemos, no alcanzan para poder profundizar en estos temas. Si le diera un ejemplo así práctico, es como de las tortas que hace Ana o Anita, uno nada más que comiera la parte de la crema de arriba y nos quedáramos con las ganas de probar todo el resto de la torta, todo lo que tiene adentro la torta. Estos temas son muy en sí particulares y a mí me gustaría o le propondría que ojalá pudiéramos en los meses que vienen dedicarle a cada tema un mes. Por ejemplo, hablar un mes sobre la palabra que transforma vidas, otro mes sobre la comunión. Esto de la comunión es muy profundo. Sobre la adoración, que a veces en la iglesia es un tema que a veces poco lo desarrollamos, y por qué no sobre la evangelización que tiene tantas aristas para poder tratar. Pero es una idea. Ojalá pudiéramos en los meses que vienen tomar un mes para cada uno de estos temas y desarrollarlo más en profundidad. Bueno, vamos a ver el tema del concepto de la comunión. Mire, el concepto de la comunión está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero hoy nos vamos a quedar en el Nuevo Testamento porque tiene que ver o está relacionado con el concepto de la iglesia. En el Nuevo Testamento, este tema de comunión, el concepto de la comunión, en griego se escribe koinonia, con K, koinonia. Y se encuentra entre 9 a 10 versículos en el Nuevo Testamento. No hay muchos versículos que hablen de esto de la koinonia. Pero sí está en un sentido indirecto, que ya lo vamos a ver en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, aún en los Evangelios. Acuérdense que el concepto de iglesia se empieza recién a desarrollar después de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús resucita y allí comienza a elaborarse o a empezar el apóstol en Hechos y el apóstol Pablo a escribir sobre esto de la iglesia, y ahí sí tiene mucha importancia este tema de la comunión. Ahora vamos a ver el significado, vamos a ver lo conceptual de esto de koinonía o de comunión. Tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento, esto de comunión. Uno tiene que ver con la parte que uno tiene en cualquier cosa. Es la participación o el compañerismo reconocido y gozado. Por ejemplo, en síntesis, el primer sentido es tener una parte en. Por ejemplo, vamos en Hechos 2.42. Por favor, acompáñenme en Hechos 2.42. Hechos 2.42. Un texto bastante conocido. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí en la comunión, que es el término koinonía, la idea es, el sentido es tener una parte en. Es decir, los hermanos, los cristianos que están ahí, tenían una parte en esa iglesia o en eso de perseverar en la doctrina, del partimiento del pan, de las oraciones, de las adoraciones. Tenían una parte en. Por ejemplo, otro es 1 Corintios 1.9, por favor. 1 Corintios 1.9.
Vamos a ver algunos, no todos. Primera de Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí es tener parte, y la comunión tiene que ver más que entre los creyentes, tiene que ver entre nosotros, entre usted o yo, con Dios. Y el otro sentido de koinonía o de comunión es dar una parte a o compartir con alguien. Por ejemplo, es cuando la comunión se manifiesta de una manera de hechos o de una manera práctica. Por ejemplo, Romanos 12:13, miren, Romanos 12:13, ahí lo vamos a encontrar, el concepto que dice compartiendo, teniendo comunión para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí está el concepto no de tener parte, sino de dar una parte. Están unidos los dos, porque cuando uno tiene una parte, el otro concepto de comunión es querer compartir con otro esa parte, y más si hay una necesidad, que a veces tampoco no tiene, que a veces no solamente tiene relación con la necesidad, sino también con el hecho de compartir. Por ejemplo, si ustedes van a Hechos 2:42, van a ver que aparte de que había necesidad de que se vendieran las cosas, había un deseo de dar una parte, por ejemplo, del gozo, de la adoración, de orar, del amor expresado hacia los demás. Eso también es dar una parte, eso es también tener comunión. No solamente es tener o formar parte de algo, sino también dar de eso que uno forma parte. Esos son los dos conceptos o los dos sentidos de este concepto de comunión aquí en la Biblia. Ahora, en estas dos acciones de tener una parte en y compartir con, podemos ver en la palabra de Dios, en las figuras o en las imágenes que tiene la iglesia, algunos conceptos importantes de esto de la comunión. Una de estas imágenes que podemos ver, estos sentidos de la comunión, está en Juan capítulo 15, por favor. Es un relato de una enseñanza del Señor Jesús. Juan capítulo 15, que es el relato o la imagen que hace Jesús de la iglesia en relación a Jesús, la vid o la planta de la vid, la cepa con los pámpanos. Juan 15, 1-4 dice así: yo soy la vid verdadera, está hablando de Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Como leímos aquí en Juan 15, en esta figura de la iglesia comparada en la relación con Cristo, como la vid y los pámpanos, o la vid y los sarmientos, las ramas de la vid, además de poder escudriñar y sacar algunas reglas o algunas leyes de crecimiento de la iglesia, también está este concepto de comunión. Ahora, en este concepto de comunión, miren, hay algo muy importante, que es que se remarca la íntima comunión entre Cristo con nosotros. Si ustedes ven, se repite mucho la palabra permanecer. Y la idea es de esa comunión, que es una comunión que además de ser íntima, porque tiene que ver entre el pámpano, entre la rama, es decir, yo o usted y Jesús, es una comunión que es vital, porque da vida. Nosotros sin esa comunión con Dios íntima no podríamos tener vida. Por ende, si no podemos tener una comunión íntima y vital con Cristo, tampoco podemos dar frutos. Qué importante que es esta comunión, Siempre nosotros estamos pensando en la comunión que tenemos entre los hermanos, pero mire, yo no puedo tener comunión con usted si en primer lugar, no tengo comunión íntima con Cristo. Porque esa comunión íntima con el Señor, como lo representa o como lo explica acá Jesús en esta imagen de la vid, no
En primer lugar, no hay vida, no puede haber vida, no puede haber vida espiritual. ¿Y por qué es importante esto de la vida espiritual? Mira, vamos a 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14, al final, el último versículo de 2 Corintios 13, 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Remarcando, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 1 Corintios 12, la carta anterior, 1 Corintios 12 que nos está hablando de los dones, 1 Corintios 12, versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? Me está en relación a esto de la comunión. Que la comunión la produce o es a través del Espíritu Santo. Esa es la vida que nos transmite Dios, porque Jesús al morir en la cruz, al resucitar, al pagar nuestros pecados, al permitirnos nosotros por gracia poder adquirir esta situación de la salvación de nuestras almas, ha restablecido o nos ha reconciliado en esta comunión que habíamos perdido con Dios, que perdió nuestros padres, Adán y Eva, allí cuando pecaron, que el pecado hizo que se perdiera esa comunión íntima con Dios. Se recuperó a través del sacrificio majestuoso y único de Cristo Jesús. Hoy usted, o vos y yo tenemos comunión con el Señor. Ahora, esta comunión tiene que ser íntima, como enseña Juan 15. Y no solo que es íntima, no solo que es importante, es vital, sino que a través de su Espíritu Santo. La comunión que nosotros gozamos en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, con todos los hermanos alrededor del mundo, sea local o universal, es por o a través del Espíritu Santo. Y eso es vital, porque si nosotros no tenemos una comunión íntima, si yo no tengo una comunión íntima con el Señor, no puedo tener la vida que a mí me hace falta para poder dar los frutos que el Señor me está pidiendo que dé como iglesia. Hablamos de una iglesia viva. Ahora, una iglesia viva, si usted pudiera, está hablando de una vid viva. Ahora, ¿cómo la iglesia, en la figura de vid, puede dar vida o frutos si no tiene una comunión íntima? Ese sarmiento, ese pámpano, si no está anexado, si no está pegado a esa planta que es la que lo alimenta, que es la que le da la vida. Hermanos, la comunión en la iglesia empieza por una íntima comunión vital con Cristo entre nosotros y Él. La segunda imagen está en Romanos capítulo 12, que está hablando de la imagen o la figura de el cuerpo. Acá vamos a ver otra particularidad de la comunión. Bien, Romanos capítulo 12, como les dije, vamos a ver otra imagen de la iglesia, otra comparación, otra metáfora de la iglesia, en este caso con el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver otro concepto de esto de la comunión. Miren, en Romanos 12, versículo 5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí está encerrado el concepto de comunión. En esta figura de Romanos, en esta lectura de Romanos, nosotros podemos ver que la iglesia, por ejemplo, es una realidad espiritual, que está viva, que está formada por miembros vivos, usted y yo, o vos y yo. También vemos una realidad de que hay diversidad de miembros y lo que es sus relaciones entre nosotros. También vemos una relación del cuerpo con la cabeza, que es Cristo, y otro tema, y algunos otros temas más que ustedes saben que si lo ponemos a estudiar van a salir. Pero hablando de esto del concepto de comunión, acá hay un concepto si se puede decir, de corporativo. Aquí se expresa el sentido del término comunión en una creencia común. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, lo vamos a ver explicado un poquito más a esto de una creencia en común, de una vida en común, de una participación en común, y que acá se expresa, mire, por ejemplo, vamos a 1 Corintios, que nos va a servir, 1 Corintios capítulo 1:9, perdón, 1 Corintios 1:9, que ya lo leímos al principio.
Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en 1 Corintios 12, dice, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y salteamos, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos debe beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y comienza a hablar de lo que es el cuerpo. Ahora, esta íntima comunión, acá como en Juan, vamos a ver que se expresa en primer lugar con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador. En Juan vimos la relación de la cepa, la vid, con el pámpano. Hay una íntima comunión. Acá es entre los miembros del cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Entonces acá vemos lo primero, que vuelve a remarcarse la íntima comunión de los miembros con aquel que es Cristo. Ahora, hay otro concepto también que remarca este pasaje, tanto Romanos como 1 Corintios, que la íntima comunión entre los miembros. Si ustedes ven, como hemos leído, por ejemplo, el versículo 15, dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Después habla, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y habla de que algunos son para honra, otros para deshonra. Está hablando de la relación que existe entre los miembros. Está hablando de un concepto de comunión entre los miembros. Ahora, en este concepto de comunión hay algo para subrayar. Que según este pasaje como Romanos, en este contexto de comunión, ninguno vive para sí. Ninguno vive para sí. Ninguno vive de sí. Es decir, yo no vivo para mí mismo, ni vivo de mí mismo, porque yo, en esto de la íntima comunión con Cristo, dependo del Señor. Y no vivo para sí, sino vivo para aquellos que son parte del cuerpo, que son usted y yo. Tampoco ninguno vive por sí, no vivo por mí mismo. Así como la ramita del David no puede vivir por sí misma, porque necesita de la íntima comunión con la planta, que en este caso Cristo, yo tampoco vivo por sí mismo. El hígado no vive por sí mismo, el corazón no vive por sí mismo, sino hay una interrelación entre todos, y todos en este caso dependemos o estamos bajo la actitud vitalicia que nos da la cabeza, que es Cristo. En otras palabras, esta comunión es tan esencial para la iglesia, la íntima comunión entre los miembros, que fíjense en 1 de Juan, capítulo 1, el apóstol va a remarcar algo interesante. 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. 1 del 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora escuche el versículo, o prestemos atención al versículo 7. Pero si andamos en luz, es decir, pero si tenemos comunión con aquel que es la fuente de la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren, es importante la comunión entre nosotros, la comunión entre los miembros. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a explicar, pero sumamente es más importante la comunión que nosotros tenemos o necesitamos tener con aquel que, en este caso, el apóstol Juan habla de la fuente de luz, que es Dios y que es Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos ha mostrado esa fuente o esa luz.
Y eso está relacionado con la íntima, vuelvo a repetir, la íntima comunión que vos y yo tenemos con Cristo. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo me encuentro en esa íntima comunión, porque me muestra su luz y puedo vivir en luz, dice la Biblia que tenemos comunión unos con otros. Cuando no hay íntima comunión, no hay luz, hay oscuridad, hay un mal manejo de mi vida espiritual y se rompe esa comunión entre vos y yo o entre los miembros de una iglesia. Ahora, como dice el contexto que está acá, que es interesante también, quien rompe ese es el pecado. Por eso, en esta íntima comunión es importante mirarnos a nosotros mismos, ver si hay pecado, ver si hay algo que está impidiendo que nosotros podamos tener esa comunión íntima con Dios, podamos recibir esa luz, manifestar esa luz y tener la bendición de tener una íntima comunión con nuestros hermanos. Ahora, para ir terminando, ¿se acuerdan que dijimos que comunión tiene dos sentidos? Tener una parte en y compartir con. Y no me estoy olvidando de la parte de compartir con, pero es importante el tener una parte en, es parte de tener una parte en con Cristo por sobre todas las cosas, y a través de Cristo con Dios y el Espíritu Santo obrando en esta íntima comunión con Cristo. Como dice el apóstol Juan, cuando yo estoy en luz, cuando yo estoy en comunión, con el Señor, tengo la fuente de luz, tengo la luz me permite ver mis errores, limpiarme de mis pecados, y a su vez permite el desarrollo de esa comunión íntima. Ahora, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Para poder compartir, para poner esta segunda parte de la comunión, compartir. Miren lo que dice 1 Juan, allí en la misma carta, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, el compartir con los hermanos es una manifestación de, si se puede decir, de esa íntima comunión con Cristo. Dice más, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Está hablando de compartir con. ¿Qué vamos a compartir acá en este versículo? ¿Qué? Nuestra vida. Pero ¿cómo yo puedo compartir mi vida o dar mi vida por vos o vos por mí si yo primero no tengo esa íntima comunión, y en esa íntima comunión entiendo de que Él, en esa luz espiritual que me da, que Él ha dado su vida primero por mí? Me ha dado el ejemplo. Entonces yo en esa intimidad entiendo, en esa comunión íntima con Dios, lo que ahora yo tengo que hacer por los demás. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tenerse y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ahora, hermanos, miren, una buena comunión que se expresa en compartir con los demás, no es solamente en, como dice acá el pasaje, no es solamente en dar de una manera fría, de llenar la panza de alguien, o de compartir el dinero, o de comer un asado juntos, o de hacer un picnic juntos, que está bien. Pero ¿saben lo que lo hace maravilloso, que lo hace educativo, que lo hace formativo, que realmente nos ayuda a crecer y a mostrar que somos una iglesia viva? ¿Saben qué es lo que es? En primer lugar, la íntima comunión con Cristo. Cuando yo tengo una íntima comunión con Cristo, que es vital y que es a través del Espíritu Santo, el Señor me enseña en esa íntima comunión lo que es tener comunión con los demás, lo que es tener comunión contigo, lo que es tener comunión con el otro, porque Él me enseña a compartir como Él ha compartido conmigo y contigo. No es una cuestión mía, no es una cuestión tuya, no es algo que sale de nuestro corazón, porque acuérdense que por nuestro pecado somos sumamente egoístas. Es algo que el Señor nos enseña en esa íntima comunión. Ahora, para ir terminando, ¿saben qué? Cuando nosotros logramos esta íntima comunión y esta comunión entre hermanos, no solamente entre Cristo, sino también entre nosotros, entre los miembros, podemos dar lugar o comenzar como iglesia viva al cumplimiento de la gran comisión. ¿Por qué? Porque estamos en íntima comunión con Dios
y estamos en íntima comunión entre los miembros y entendemos lo que hay que hacer en la gran comisión. También en esta íntima comunión entre nosotros y Dios y entre nosotros y los hermanos, en esta expresión de compartir con, podemos hacer el desarrollo y el crecimiento de la iglesia a través de nuestros dones. Romanos 12, 1 Corintios 12. También es importante, ¿saben qué? En esta íntima comunión, el valor de la oración comunitaria. Dice, si ponen dos o tres de acuerdo, el Padre los escucha. Cuando se dice ponen dos o más de acuerdo para orar, está hablando de una íntima comunión que ha nacido primero del miembro en una íntima comunión con Dios, y ahora cuando se reúne o se une a su compañero, a su miembro de la iglesia, está también en íntima comunión con él. Y esa oración comunitaria tiene mucho peso. ¿Saben también? Y es lo que quiero ver ahora para terminar, 1 Corintios 10, y es lo que vamos a hacer dentro de un momentito, que es festejar la cena. 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. Dice así, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Poco tiempo, pero qué profundo que es este pasaje. Miren, acá están representadas las dos ideas, los dos sentidos de comunión. Tener una parte en y compartir con. Tener una parte en. Nosotros cuando bendecimos el pan y partimos el pan y bendecimos el vino y lo tomamos, y como dice acá el apóstol, como dice Dios a través del apóstol, aquí se expresa, la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros, el Señor nos ha hecho parte de ese sacrificio. Hay un sentimiento íntimo de comunión en este acto de fe y de obediencia de partir el pan y beber el vino. Dios nos está diciendo, nosotros estamos entendiendo que su sacrificio, que su obra, que su muerte, que su resurrección tiene parte con nosotros y nosotros con Él. Y a su vez nos enseña lo que ha sido compartir. Él ha compartido su amor con nosotros nos muestra a través de estos símbolos y nos hace pensar en su sacrificio y en su muerte. No solo tenemos parte con Él a través de esto de festejar la cena, de este acto tan hermoso, sino también sentimos cómo Dios ha compartido su amor, su misericordia, su bondad, su preocupación por nosotros. Hermanos, una iglesia viva, una de las cosas importantes, además de estar fundado, como dijo Gustavo, en la palabra de Dios, también se basa en una íntima comunión con su Salvador, con Dios, a través del Espíritu Santo, y en una íntima comunión entre los miembros. Pero lo primero nos da lo segundo. Que el Señor les bendiga, que cuando partamos el pan y bebamos el vino dentro de unos minutos, podamos disfrutar de esto, de que tenemos una parte con Cristo y que Él nos enseña a compartir, porque ha compartido con nosotros primero. Bendiciones. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso